Alex es psicólogo social, comunicador y conferencista internacional, investigador sobre felicidad, certificado en The Science of Happiness por la Universidad de California. Alex nos explicará las teorías más punteras sobre la felicidad en el ámbito laboral y comunitario y nos dará ejemplos prácticos y dinámicos de bienestar para mejorar las habilidades básicas para la felicidad, como la inteligencia emocional, la adaptabilidad o el trabajo en equipo. Recuerden que si quieren dejar comentarios o preguntas, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live. Adelante, Alex. La conferencia en casa de hoy es toda tuya. Bienvenidos y buenas noches. Gracias por estar aquí conmigo. Bueno, poquitas cosas a comentar. Voy a ser bastante breve, es decir, no va a ser una conferencia larguísima que estemos toda la noche, porque en España es tarde, son las 10 en punto. Y entonces, bueno, voy a ser bastante directo, voy a ir al grano. Pero antes de comenzar con esta ciencia de la felicidad en las organizaciones, quería deciros que lo que vais a escuchar hoy, de lo que vamos a hablar hoy exactamente, es un pequeño resumen de lo siguiente, de uno de mis cursos que estoy preparando para la Escuela de Habilidades Blandas, de Mentes a la Carta, y concretamente es el del medio, el de la ciencia de la felicidad en las organizaciones. ¿Vale? También si queréis o si os interesa, pronto saldrán cursos online en Mentes a la Carta de la ciencia de la felicidad y de inteligencia emocional e inteligencia sentimental. Entonces, para ver de lo que vamos a hablar hoy exactamente, aquí tenemos el índice, ¿vale? Vamos a hablar de 4 puntos que yo creo que son los más importantes, sobre todo para empezar a hablar sobre la felicidad, ¿no? El primero, los fundamentos para la felicidad en el trabajo. El segundo, las barreras y los beneficios de la felicidad laboral. 3, una cosa por la cual me preguntan bastante, que es el estrés laboral y el bienestar laboral. Y finalmente, pero no menos importante, de hecho creo que es la parte más interesante, es que aprenderemos cómo hacen las organizaciones más felices para estar al máximo de bien con sus empleados y para estar súper contentos también con sus clientes y viceversa. ¿Vale? Vamos a tocar un poco cuáles son las empresas más felices, no solo las más famosas o las más ricas, que también, pero vamos a ver cómo lo hacen todas ellas. Comenzamos. Bueno, voy a introducir un poco con esta diapositiva lo que es la felicidad laboral. Bueno, para hablar de felicidad, en principio nos haría falta toda una otra conferencia, 1 hora o 2 más, porque es un tema bastante complejo y sobre todo de definir. Pero para introduciros rápidamente, los fundamentos para la felicidad en el trabajo serían los mismos que los fundamentos para la felicidad en la vida cotidiana. Es decir, una persona feliz hace lo que le gusta y ha encontrado el propósito por el cual esa persona se levanta cada día y hace lo que hace, ¿no? Y eso es lo que vamos a aplicar hoy a la ciencia de la felicidad, pero a las organizaciones. ¿Y qué es una organización? Bueno, muchos de vosotros os estaréis preguntando, oye, pero ¿este chico va a hablar solo de las empresas o de alguna cosa más? ¿Voy a poder aplicarlo en mi vida cotidiana? Y la respuesta es sí. Como he dicho, la felicidad es un tema muy amplio y hay un abanico muy grande por el cual podemos apostar, ¿no? Hoy lo que haremos es organizaciones, pero también lo podéis aplicar a vuestra familia, por ejemplo, en vuestra casa, en vuestro hogar, que es una organización, nunca mejor dicho. También se puede aplicar a cualquier ONG donde estéis trabajando, a un ayuntamiento, a una municipalidad, a un instituto, a vuestra escuela, cuando vuelvan a abrir. Entonces, una organización al final es un conjunto de personas que se organizan, cooperan y se coordinan para conseguir objetivos comunes. Y si mediante esos objetivos pueden ser un poco más felices, pues mejor que mejor. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Pero, ¿qué no es la felicidad? Es importante hablar simplemente de eso porque en todas mis conferencias, en todos mis artículos lo digo y lo dejo bien claro. Felicidad no es solo alegría, felicidad no es una emoción, sino que es un sentimiento. La diferencia es básicamente que la emoción la sentimos porque es adaptativa y el sentimiento lo pensamos con el córtex prefrontal, ¿no? Bueno, básicamente sería eso, pero es importante el detalle que siempre dejo al principio para no confundir los términos, y menos ahora que es el tema que nos ocupa. Una de las pioneras, ya sabéis que nunca me gusta definir a mí la felicidad,
pero hoy quería definirla para los que es la primera vez que lo escucháis. Digo, una de las mejores científicas sobre la felicidad ahora mismo actualmente es Sonia Lyubomirsky. Ya la podéis buscar en Google. Ella es profesora de psicología en la Universidad de California, en Riverside, y define la felicidad como una experiencia que no solo es alegría, satisfacción o bienestar positivo, sino que también se combina con la sensación de que tu vida es buena, que tiene un significado y que vale la pena. Eso, por tanto, si una persona como ella, que lleva más de 20 años, yo solo llevo 5, más de 20 años estudiando la felicidad, eso nos podría sugerir que la felicidad implica más que solo sentir cosas buenas. Es mucho más complejo. Y también es más que sentir que vives una vida normal, es una vida con significado y con propósito. Pero ahora vamos a ver. Entonces, en este curso está adaptado la visión de la felicidad en el contexto de las organizaciones, como he dicho, y en el ámbito laboral, ahora ya vamos al tema, la felicidad implicaría una sensación general de disfrutar y sentirse pues realmente impulsado para avanzar hacia tus objetivos. Y sabiendo que lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro negocio, en nuestra empresa, importa. Ya sea, como he dicho, en un centro educativo, en una multinacional o en tu propia casa. Así que vamos a continuar. Dicho esto, un resumen de 5 minutos yo creo que es perfecto. Y os preguntáis, ¿por qué ser felices en el trabajo? Bueno, pues os voy a dar un par de razones. Ya os digo, lo que estamos viendo hoy va a ser un resumen del curso online de habilidades blandas. Es mucho más extenso y vamos a hablar mucho más en profundidad en otra ocasión. Pero hoy os hago unas pinceladas. Bueno, la mitad de nuestras horas de vigilia, o sea, la mitad de las horas de las que estamos despiertos, las invertimos en el trabajo, realmente. Nos pasamos media vida trabajando y eso es literal. Lo pongo aquí, en Estados Unidos las personas están trabajando 140 horas más al año que hace un par de décadas. Es decir, trabajamos más. El segundo punto, trabajamos más duro actualmente y los trabajos son más complejos. Es decir, que todo es mucho más, necesita de más herramientas, mucho más rápido, de más personas. Bueno, las dinámicas se han vuelto diferentes de hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? Y si nuestro trabajo no nos satisface, podemos desarrollar problemas físicos y psicológicos. O sea, eso, aparte de afectar a la calidad de nuestras tareas y al rendimiento de la propia organización, también afecta al funcionamiento de nuestro cuerpo, también afecta a tu cerebro. Y básicamente eso puede extenderse a toda nuestra vida. De hecho, hay un estudio que nos muestra que de las 30 cosas que uno podría hacer en un día, pues, ¿no? Levantarse, cocinar, atender a los niños, ir al trabajo, trabajar, volver a casa para ver una película, leer, ¿no? Hay muchas actividades que hacemos durante el día, pero de las 30 cosas que podríamos hacer, por ejemplo, el trabajo es una de las acciones que menos felicidad aporta. Y no lo digo yo, lo dicen estudios que están perfectamente hechos para demostrar qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Es que básicamente las personas no hacemos lo que nos gusta. Entonces, lo primero que siempre digo es que hay que tener reflexión para saber lo que a una persona le motiva y segundo, coraje. Coraje para saber, para poder implementar lo que te motiva. Bueno, ¿y qué pasa entonces o sea, ¿por qué ocurre, ¿no? Que si nuestro trabajo no nos satisface, ¿qué pasa? Pues que no somos felices, ¿vale? Entonces las empresas actualmente aún no priorizan la felicidad de sus trabajadores. La mayoría de la gente está demostrado que no es feliz en su trabajo. Entonces, es impresionante. Respondemos básicamente la pregunta de por qué ser felices en el trabajo. Pues porque no lo somos, la mayoría, ¿vale? Entonces, el tema es claro. Después, me gustaría seguir con la felicidad como medidor de éxito. Hemos dejado claro qué es y qué no es la felicidad y por qué serlo, ser felices en las organizaciones. Y hablo de felicidad como medidor de éxito y veis aquí un 80%, ¿no? Y os preguntaréis, ¿qué es ese 80%? Pues continúo con la misma tónica. El 80% de las personas ve el trabajo aún como algo que se debe soportar y no como algo
de lo que se pueda disfrutar. O sea, la mayoría de las personas pensamos o piensan que el trabajo, en el trabajo se debe estar siempre a tope, haciendo y deshaciendo cosas, con un estrés mantenido, ahora hablaremos del estrés, para lograr los resultados. ¿Y qué pasa con eso? Que, ostras, la tranquilidad y la felicidad la dejamos para cuando no estamos tan ocupados trabajando. Eso es un problema. ¿Por qué yo no puedo decidir ser feliz tanto en mi casa tranquilo como cuando estoy en el trabajo estresado? No hay ningún problema en eso. Pero no, lo dividimos de una forma tan categórica que no nos damos cuenta que podríamos ser un poco más felices también en un ámbito laboral, en nuestra empresa. Entonces, a ver si esa perspectiva, la que estoy diciendo ahora, no sobreviviría al escrutinio científico que estamos llevando a cabo los que nos dedicamos a investigar la felicidad. De hecho, todas las evidencias de la psicología, del liderazgo, de la gestión de estudios e incluso la neurociencia, hablaremos también del cerebro, apoyan una visión totalmente diferente. Es decir, que no solo es posible encontrar la felicidad en el trabajo, sino que hacerlo es inequívocamente bueno. Los empleados más felices, ahora veremos los beneficios, obtienen mejores resultados en todos los frentes. Desde la salud cotidiana, por ejemplo, hasta la productividad. También avanzan más profesionalmente y esto, en definitiva, ¿qué mejora? Pues mejora los resultados para la organización en el conjunto, ¿no? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, este 80%, esta felicidad como medidor de éxito, podríamos dejarla tal cual así. Si leéis en la pantalla, la felicidad podría ser o es un medidor de éxito tan importante como cualquier KPI, como cualquier Key Performance Indicator, ya que es un ROI, un retorno operativo de inversión indirecto que afecta al éxito general de la organización. ¿Vale? Está clarísimo. Yo lo que propongo es que a partir de ahora, de hecho, porque nos han dado una oportunidad con todo lo que está pasando en la cuarentena, de replantearnos las cosas y pasar a tomar un poco más en cuenta la felicidad y que podemos ser más felices. O sea, es decir, que la felicidad puede contar como un medidor de éxito también, no solo para nuestra propia empresa, sino para cómo la ven los demás. Y eso al final es recíproco. Y os dejo una frase muy buena que Epicuro la tildaba un poco más sutil, pero es la siguiente. La felicidad es el mayor éxito, ahora que hablaba de éxito, porque todos los demás, todos los otros éxitos, los buscamos porque conducen a ella. Es decir, yo sé lo que un líder, un empresario, un trabajador busca. Y no es que su empresa sea multimillonaria, no es hacer rica su empresa, no es que su empresa salga en las noticias, no es ni la fama ni el dinero, no, es que su empresa proponga y produzca algo que beneficie no solo a él, sino también a las demás personas y que las demás personas estén felices con la empresa que esa persona ha creado. Básicamente eso. Entonces, esa es una frase que lo resume súper, súper bien. Entonces, bueno, ¿por qué cuesta tanto implementar la felicidad en las organizaciones? Es una pregunta que nos podemos hacer y yo la respondería muy rápidamente. Es que quizás aún falta un poco de atrevimiento, ¿no? En este sentido. Está habiendo un cambio de paradigma que es muy, muy, muy potente, que es el siguiente. Las personas ya no solo queremos sobrevivir, sino que queremos vivir. Y no queremos solo vivir, sino que queremos vivir bien. Entonces, una empresa, la empresa del futuro es una empresa feliz. Entonces, a partir de ahora, va a haber un cambio de paradigma en los próximos 5, 10 y muchos más años en los que se va a apostar por la felicidad en las organizaciones. De hecho, ya hay empresas, ya hay escuelas que lo están llevando a cabo, por ejemplo, y les funciona muy bien. Los resultados son geniales, no solo para la organización en sí, sino también para cada individuo que está en esa organización. O sea que genial. Pasamos ya al punto 2. ¿Veis cómo no me alargo? El siguiente, barreras y beneficios de la felicidad laboral. Bueno, aquí vamos a hablar de lo siguiente. Empecemos por las barreras. Aquí os propongo algunas. ¿Barreras? ¿Qué quiere decir barreras? Pues podéis decir también como si fueran obstáculos, como si fueran
cosas que os impiden llegar a la felicidad en el trabajo. Y yo he puesto nada, una pincelada de 5, las 5 de las que más se habla. La primera barrera por excelencia es el estrés. Ay, el estrés. ¿Cuánto hemos hablado de eso? No solo en las clases de psicología en la facultad, sino también en la vida real. La vida laboral está llena de estrés. Y no solo la vida laboral, también tu vida familiar, tu vida personal. Supongo que te sientes estresado, estresada. Y es una cosa normal. Ahora lo vamos a hablar un poco más. Pero el 30% de las personas informan que sus trabajos les causan estrés regular. Y el problema no es ese, veremos cuál es después, pero no pasa nada si uno siente un poco de estrés, si al final tiene técnicas para gestionarlo. Segundo punto, por ejemplo, abandono y falta de compromiso. Bueno, una persona que no está comprometida con su organización o su empresa o con el trabajo que hace, básicamente no va a rendir, no va a tener una productividad como la que a esa persona le gustaría y por lo tanto no va a ser tan feliz. Tiene sentido, ¿no? Tercer punto, mi propuesta es que una gran barrera también en la vida es el aburrimiento y la distracción. De hecho, hay estudios que demuestran que el 87% de los empleados informan que se sienten aburridos al menos a veces en el trabajo. A veces es bastantes veces. Y si casi el 90% de las personas se sienten aburridas en el trabajo, wow, quizás podríamos cambiar no solo nuestro hábito mental, sino también el propio trabajo o las dinámicas con las cuales funcionan nuestras organizaciones, ¿no? Punto 4, una barrera súper potente también es la autocrítica excesiva. En los tiempos que corren, amigos, amigas, nos autocriticamos demasiado. No solo entre nosotros, que también, sino a nosotros mismos. Es decir, yo como persona, como Alex, si me estoy criticando todo lo que hago, si pongo barreras encima, obstáculos encima de todas mis buenas ideas, que pueden ser mejores o peores, pero mis buenos intentos, ¿qué pasará con esa persona? ¿Qué pasará con esa idea? Pues que eso no va a surgir. Entonces, ahí tocamos mucho el tema de la resiliencia y de aunque seas capaz de criticarte, no lo hagas en exceso. Un punto importante. Y finalmente, uno divertido, diría yo, es la descortesía laboral. Familia, aquí también, sobre todo para los que estudiamos la ciencia de la felicidad en las organizaciones, las personas reportan que en su trabajo aproximadamente un tercio de su estrés, concretamente el 35% del estrés, es causado por los demás, es causado por otras personas. Entonces, la pregunta sería, ¿preferirías trabajar solo o sola? ¿O te gustaría más seguir trabajando con otras personas? Entonces, yo creo que la respuesta sería la segunda, ¿no? A mí también me gusta trabajar con otras personas o rodeado de gente que me aporte, que me ayude, que cree dinámicas de equipo, de cooperación, pero si nos criticamos entre nosotros, tiene que ver con el punto 4, si somos descorteses, si no somos amables, eso baja muchos puntos en la felicidad de la empresa o de la escuela o el instituto donde estemos. Entonces, con un simple hola, un saludo, una sonrisa, aunque sea falsa, pero una sonrisa, unas gracias o un lo siento, pueden cambiar muchas cosas. Así que lo dejo ahí y tenerlo en cuenta. Pasamos de las barreras a los beneficios. ¿Qué os parece? Me avisan si no se está viendo bien, ¿eh? En principio va todo perfecto. Vale. Sobre los beneficios de la felicidad, bueno, hay muchísimos, muchísimos. Yo lo he querido resumir aquí. Aparte de que te aportan una persona feliz, aparte de que estás mejor de salud y de bienestar, en las empresas, en las organizaciones, también aportan más creatividad. Si os fijáis aquí, ser más creativos y efectivos para resolver problemas, más eficiencia, innovación y un avance profesional más rápido. O sea, las empresas que realmente potencian la felicidad son más creativas. También los empleados tienen más automotivación. Es decir, las personas felices somos más auténticas, más comprometidas y estamos más motivadas a trabajar y a contribuir más allá de las descripciones formales del trabajo, ¿no?
Eso es súper, súper importante. También a las personas que son felices en sus trabajos obtienen una mejor calificación. Veremos de qué, de quién. Socialmente, las personas que son más felices son calificadas por otros como más agradables, más confiables, más merecedoras de respeto y atención y lideran de forma más afectiva y efectiva. O sea que es genial, realmente. El ser feliz aporta bastantes cosas. Luego veremos cómo serlo. Y finalmente, pero no menos importante, más productividad. Las organizaciones más felices informan de menos rotación, de menos costos de atención médica, de menos errores, menos accidentes laborales, más eficiencia y productividad y un mayor valor al final para los accionistas. A ver, ¿se está viendo bien? Es que no sé si... Vale. Bueno, continuamos con los beneficios de la felicidad. Aparte de lo que he comentado aquí, hay muchas más cosas. O sea, además, las empresas o las organizaciones más felices también obtienen una mayor fidelidad del cliente, mayor compromiso, tienen más crecimiento empresarial y todo eso a través del respaldo boca a boca. O sea, es increíble. Además, las personas también se ayudan más entre sí en las empresas felices y se apoyan más a las unas a las otras durante los momentos difíciles. También encuentran más flujo y significado en su trabajo. El flujo es un tema interesantísimo propuesto por Mihaly Csikszentmihalyi, muy difícil de pronunciar, que creó o acuñó el término de flujo, que es lo que hace una bailarina cuando baila, un jugador de fútbol cuando juega, o un conferenciante como yo o Alejandro Ambrat, que está por aquí. Eso es lo que sentimos cuando hacemos lo que nos apasiona realmente. Y una persona que ha encontrado su porqué es mucho más feliz. Un último beneficio, por ejemplo, ante la adversidad y los contratiempos, las personas que trabajan en lugares de trabajo más felices tienden a ver la imagen global, tienden a tener una perspectiva mucho más amplia y eso los hace mejores para recuperarse de la tensión en el trabajo y, por lo tanto, reduce bastante el estrés. Y hablando de estrés, ese es el tercer punto que quería tocar hoy. Ya vamos por la mitad de la conferencia en casa, así que pónganse cómodos, pónganse cómodas, que ahora viene la mejor parte, la más densa. Estrés laboral versus bienestar laboral y finalmente acabaremos con cómo las empresas son felices. Sobre el estrés, quería empezar hablando de la psicobiología del estrés. Y esta diapositiva realmente a mí me encanta porque es una cosa, creo, muy, muy útil para las personas que nos están viendo hoy, ya sea desde Latinoamérica o desde España, que es muy importante conocer. Es decir, aunque tengas estrés, si conoces cómo funciona tu cerebro, puedes combatirlo. No combatirlo, puedes gestionarlo. Entonces, el primer punto que quiero remarcar, no sé si se ve bien mi ordenador aquí la flecha, pero es el siguiente. Doy las gracias al estrés. Demos las gracias al estrés, porque sin él no hubiéramos sobrevivido. El estrés es una función básica y adaptativa que ayuda a los seres vivos a sobrevivir a las amenazas inmediatas. Es decir, en términos evolutivos, que a mí me encanta la antropología y tirar a no sé cuántos miles de años atrás, si no hubiéramos tenido ese mecanismo biológico innato en nuestros cuerpos, ni tú ni yo estaríamos aquí esta noche, porque nos hubiera comido un dientes de sable, porque nos hubiera atrapado un león, porque no hubiéramos reaccionado ante un árbol o una roca que nos caía. ¡Wow! Hay muchas posibilidades y aprender cómo funciona el estrés es que realmente nos puede salvar no solo la vida, sino también nuestra salud mental. Y ahora vamos a verlo. ¿Cómo funciona? Durante el estrés, muy fácil. Nuestro organismo libera hormonas del estrés. Algunas son la adrenalina, el cortisol o la norapinefrina. Lo que hace básicamente es que el cerebro emite unas hormonas, unas glándulas se activan, todo nuestro cuerpo se pone en marcha para escapar, para huir, para enfrentarse o para paralizarse. Entonces, sabiendo esas tres opciones posibles que nuestro cerebro nos da, nosotros podemos elegir cuál es la mejor de ellas
y actuar en consecuencia, y sobre todo en un ámbito laboral que no es normalmente, que no es de vida o muerte. ¿Y cuándo aparece el estrés? Bueno, el estrés es una cosa, como he dicho, bastante normal, normalísima, y o sea, uno no se tiene que preocupar por sentir un poco de estrés, pero aparece cuando las demandas superan a los recursos o reservas que tenemos a nuestra disposición. En resumen, eso sería básicamente cuando uno no se siente preparado o preparada para una cosa o se preocupa demasiado, que preocuparse no es ocuparse, ¿de acuerdo? Preocuparte de una cosa que quizás no ocurra, ahí es cuando aparece el estrés. Y el estrés, el problema no es exactamente ese, el estrés en sí, sino esto. Leemos todos. El problema es el estrés crónico, es decir, el estrés prolongado. ¿Qué pasa? Que si mantenemos un estrés a lo largo de nuestras vidas en cada cosa de las que estamos realizando, en cada acción, quizás eso no es lo más interesante, eso no es lo más en lo que deberíamos fijarnos. Lo que deberíamos fijarnos o plantearnos es que ese estrés no sea crónico, ¿vale? Es decir, si mantenemos un estrés constante o que está siempre activo en nuestro cuerpo, es como este botón que he puesto aquí en medio de la pantalla, que estás dándole todo el rato a tu cuerpo, a tu cerebro, para enviarle señales de que tienes que estar estresado. Y si el estrés hemos dicho que es una cosa, una función básica y adaptativa, solo debería funcionar en unos instantes en los que debemos reaccionar. También tiene sentido. Pero si mantienes ese botón pulsado durante todas las horas de vigilia, incluso cuando duermes, y mantienes un estrés constante, ahí está el problema. Ese es el estrés crónico y ese es el que no queremos. Evidentemente, mis compañeros, mis colegas psicólogos clínicos tendrán un arsenal infinito para combatir el estrés crónico o la ansiedad. Pero podríamos definirlo básicamente, para acabar con este tema, de que tiene un origen que es identificable. Las causas, como hemos dicho, no dependen solo de ti, sino que son externas. Y la emoción que lo provoca es la preocupación. También solo aparece cuando hay un estímulo, no es tan grave como como nos podríamos pensar, y se puede combatir, eso es lo más importante, con estrategias de gestión del estrés. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Gestión del estrés laboral. Ya sabían, sobre todo el fundador de Mentes a la Carta, Alejandro Ambrat, y sus compañeros de Mentes que están trabajando muchísimo, sabían que esta conferencia no iba a ser solo teoría, como podría ser cualquier otra, sino que vamos a aplicar un poco de la práctica que yo conozco y que aplico en mi vida diaria y que enseño a otras personas. Y una de las primeras técnicas que yo aprendí es la siguiente, ¿no? Gestión del estrés laboral. Y mirad esta señal. ¿Qué pone? Es roja, ¿no? Stop. Esto es una técnica que a mí me encantó. Yo cuando estaba estudiando el curso de Ciencia de la Felicidad en las Organizaciones, había una profesora que se llamaba Rhonda McGee y que propuso esta técnica que es súper rápida y funciona para parar el primer golpe del estrés cuando te llega. Por ejemplo, imagínate que estás caminando por tu empresa, o tu casa, donde trabajes, y sientes estresado, sientes como un torrente de estrés que te está hirviendo la sangre, el cerebro está tirando todas las hormonas. Entonces yo te digo lo siguiente, o Rhonda McGee nos propone lo siguiente, una técnica muy estadounidense, muy americana, y es lo siguiente, 4 siglas: STOP, S-T-O-P. Párate, toma un respiro, inhala, exhala, take a breath, relax, observa, la O de observar, observa qué es lo que realmente te está preocupando y be present, estate presente en ese momento. No pienses ni en lo que ha ocurrido ni en lo que va a ocurrir a continuación. Es decir, si en cualquier situación de estrés, esta técnica te la regalo, estás en tu vida laboral, en tu ámbito familiar, en tu ámbito emocional, tú solo, tú sola, puedes aplicarlo muy fácil. Con este stop
para durante 10 segundos, respira, observa y estate en el momento para ver cómo puedes actuar. Primera técnica, ahí está. Bueno, después de esto, una primera técnica que os he dado interesante, pero es que hay muchas más, realmente hay muchos métodos y prácticas de bienestar, no solo técnicas, y esta diapositiva lo muestra bastante claro. He puesto aquí algunas, realmente, de las muchas que habría. Ya dejaréis en los comentarios o me escribiréis por privado qué os parece estas técnicas o estos métodos y si conocéis algunas otras que realicéis vosotros o vosotras en casa, ¿no? O en la empresa. Métodos y prácticas de bienestar. Pues yo siempre hablo, vamos de arriba abajo, del tiempo libre. Mira, el tiempo libre es una cosa que tenemos infravalorada, porque nos pensamos, supongo que estaréis muchos de acuerdo conmigo, nos pensamos que tenemos que estar siempre ocupados o ocupadas haciendo algo, porque si no, no somos productivos. Pero la cosa funciona al revés. Como más disfrutas, está demostrado, como más disfrutas de tu tiempo libre, si haces lo que realmente quieres hacer en tu tiempo libre, rendirás más, serás más productivo o productiva en tu ámbito laboral, en tu organización, en tu trabajo. Y eso es una cosa importantísima de conocer. Dedica más tiempo libre. Si en vez de trabajar 8 horas diarias, puedes trabajar una menos, 7, y esa hora te la guardas para ti, los beneficios ya te aseguro yo que serán exponenciales. Buen comer y buen dormir. Los segundos puntos de los métodos y prácticas de bienestar. Buen comer, me encanta. Yo como medio peruano que soy, medio español también, hay que comer bien, familia. Es decir, hay que alimentarse. Eso no lo digo yo. Hay nutricionistas que te lo van a comentar y mucho, mucho más fácil. Si tú no te alimentas bien, tu cuerpo no responde. Tu cerebro, si no duermes o no comes lo suficiente, o no comes lo suficientemente bien, no vas a responder bien al día siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría esto a una organización grande, a una multinacional? Pues conozco casos de compañeros, de compañeras de trabajo que realmente en sus empresas me comentan, oye, Alex, si realmente nos ponen un buffet en la empresa grandísimo y súper bueno, eso tiene una repercusión en mí que es genial. En la universidad mismo, si te ponen un bar o una cafetería con buenos productos de calidad, tú respondes mucho mejor, tu cuerpo se siente satisfecho y puedes trabajar y rendir mucho mejor. No se trata cada día de llevarte tu sándwich, tu bocata, tu lonchera al trabajo para ser más productivo, ¿vale? Esa es la paradoja. Hazlo al revés. Come bien, duerme bien, descansa, dedícate un poco más a ti en el tiempo libre y verás cómo los resultados los verás muy, muy pronto. Ejercicio físico, eso está clarísimo. Ya he dicho al principio de la conferencia que todos los parámetros de felicidad laboral son básicamente, los fundamentos, son los mismos que la felicidad en tu vida, porque la mitad de tu vida es el trabajo. Así que haz ejercicio físico, pero no demasiado. Es decir, si te dedicas demasiado, aparte de que te puedes lesionar el cuerpo, ostras, entonces descompensas el cuerpo. Tienes que hacer lo suficiente para que tú te sientas bien y para que puedas dormir bien, pero nada más. Es decir, haz ejercicio, come equilibrado y descansa. En la mitad de la tabla, socialización laboral. Súper, súper, súper importante. Y también todos estaréis de acuerdo conmigo porque no es lo mismo trabajar solo o trabajar tú con 20 personas de tu equipo y hablar o no hablar con ellas. Me explico. La diferencia es que cuando tú hablas con personas que tienen los mismos valores que tú, que están metidas en el mismo objetivo que tienes tú, eso es increíble lo que pasa ahí. Estás liberando, segregando una serie de hormonas, de neurotransmisores, la oxitocina, por ejemplo, que nos ayuda a mantener, a socializar, mantener contacto con los demás, es como un pegamento social, que es increíble. Si tú socializas, actualmente puede ser por una videoconferencia, una videollamada, pero cuando pase todo esto, si vas a tomarte un café con una persona o un té o dedicas 5 minutos a hablar con tu colega, tu compañero de trabajo, verás como al final, aparte de tener una relación mucho más fuerte y estable con las otras personas de tu entorno laboral, tú te vas a sentir mejor porque tendrás algo por lo que estar o por lo que ir ahí, ¿no? Por lo que ir al trabajo.
Y bueno, sigo. De prácticas y de métodos hay muchísimos. He puesto aquí algunas fotos. Yo he tenido la suerte de poder practicar el yoga, el tai chi, el qigong y la meditación. Los 4, los he probado, lo he probado todo. Actualmente practico más el tai chi, pero yoga, por ejemplo, en un programa de felicidad en las escuelas que estábamos haciendo hasta hace un par de meses, aplicamos una sesión de yoga y de meditación a niños de 8 y 9 años en su propia clase. Y al final se demostró que esos niños no solo eran más conscientes de lo que pasaba a su alrededor y de ellos mismos, de sus propios sentimientos, sino que también mejoraron en un punto la felicidad. O sea que es genial. El tai chi, mi propio profesor de tai chi actualmente, que hago tai chi online porque no podemos ir a la academia, realizaba también hace 3 meses atrás tai chi para empresas, tai chi para organizaciones. Imaginaos llevar una clase de tai chi, aquí están, creo que es en Shanghái haciendo un poco de tai chi. Los beneficios físicos y psicológicos son brutales y a mí es una cosa que me fascina. Es decir, se pueden llevar las prácticas diarias, lo que tú sabes hacer, lo puedes llevar a tu empresa, a tu organización, al lugar donde trabajes y proponerlo. Es tan fácil como hablar con las otras personas, hablar con tu jefe o si lo eres, aplicarlo y decirle, oye, quiero hacer esto, quiero probar durante un mes, 5 o 10 minutos de una práctica que yo haga, de meditación, de yoga o de qigong. Qigong lo he dejado más apartado. Vale, entonces, para ir acabando, he puesto un etcétera, ir acabando esta diapositiva. He puesto un etcétera porque hay muchísimas prácticas, ya me diréis cuáles utilizáis vosotros, para gestionar un poco el estrés laboral y para ser un poco más felices en las organizaciones en las que estéis. Pero de la que voy a hablar más, o sea, la práctica de la que tenemos realmente más evidencia científica es el mindfulness o la conciencia plena, porque está relacionada con lo que se necesita, con la conciencia necesaria para la felicidad y porque además es muy, muy, muy fácil de aplicar en nuestro entorno laboral. Si hablamos un minuto del mindfulness, mirad lo que pasa con las organizaciones más conscientes. No solo son employee friendly, es decir, las necesidades de los empleados son tomadas en cuenta, o sea, realmente, cuando la práctica de la atención plena, no solo meditar, o no estoy hablando de la meditación budista, de la que se veía en la foto, no hay que llegar al nirvana. Es decir, cuando tú eres un poco más consciente de lo que está pasando contigo y a tu alrededor, cuando la práctica de la atención plena es normativa y está entretejida en los procesos de decisión y el clima laboral de tu organización, las necesidades de los empleados son tomadas en cuenta y satisfechas con mayor frecuencia. Y eso que aumenta el compromiso y la productividad. Lo mismo pasa a la derecha con el bienestar global. Los lugares de trabajo conscientes son más propensos a defender políticas que realmente apoyen el bienestar general, como por ejemplo horarios de trabajo flexibles, estructuras de compensación justas y habitables o compromisos para apoyar la inclusión y la diversidad, ¿no? O sea, genial. Capacidad de reacción. Mira, lo tenéis aquí. Ante cambios rápidos o contratiempos imprevistos, los lugares de trabajo conscientes tienden a ser más ágiles e innovadores. Y no solo eso, sino que también ven desafíos inminentes y se reinventan de manera que sirva a su misión y propósito central. Y a veces, hasta hacen cosas que sirvan al bien de la humanidad en su conjunto, ¿no? Y finalmente, el crecimiento. Las organizaciones que son más conscientes fomentan oportunidades para un aprendizaje y crecimiento significativo. Y no solo dentro, sino también fuera del trabajo. Bueno, en resumen, los lugares de trabajo que realmente aplican la conciencia plena o que aplican prácticas de gestión del estrés, métodos para ser un poco más felices, exhiben liderazgo basado en sus valores. O sea, colectivamente, la atención plena ayuda a coordinar esfuerzos y a funcionar con menos fricción, con menos roces. ¿Y qué pasa con esos roces? Es una cosa que tiende a causar estrés, ¿verdad? Aumentan el significado también de sus empresas
y tienen un propósito que mantiene a todos los trabajadores comprometidos. O sea, hemos visto en un resumen rapidísimo cómo, o sea, por qué vale la pena invertir un poco en prácticas, en técnicas o en métodos de gestión del estrés laboral y para aumentar la felicidad. Y finalmente vamos a el último bloque de esta conferencia en casa. Bueno, ya hemos visto cómo es una organización feliz, os lo he explicado en estos minutos. Los trabajadores se organizan bien entre ellos, se ayudan mutuamente. Incluso algunas empresas tienen una nube online donde pueden cumplir sus deseos, lo escriben y luego al día siguiente les dan un regalo que hayan pedido de forma totalmente altruista. O sea, hay muchas prácticas para llevar a cabo y aún no están todas inventadas. También las empresas más felices o las organizaciones hay menos rotación, se aumenta la fidelidad tanto del cliente como de la persona que trabaja allí y están más emocionalmente unidos. Es decir, la felicidad o tener un bienestar en el trabajo es una cosa que nos une y que realmente forma parte de una organización sólida y que es feliz. Y finalmente, bueno, tienen un feedback constante tanto de los empleados como de otros actores que participan en el negocio, como podría ser una gran multinacional, por ejemplo, los proveedores, etcétera. Una organización feliz tiene ese punto, ¿no? De que la comunicación es mucho más fluida. La comunicación es una cosa importantísima. Entonces, lo que digo, hemos visto cómo una organización o cómo son las organizaciones felices, pero vamos a ver cómo lo hacen para serlo. Y muchos de nosotros, me incluyo, pensamos en grandes empresas como las que vemos aquí, Google, Amazon, si nos vamos a España, Mercadona, Movistar, Inditex, Nestlé, IKEA, DKV, Samsung, Sanitas, BMW o Adidas. Bueno, yo, por ejemplo, las que están marcadas en negrita, en negro, son las últimas 5. Yo he tenido la oportunidad de trabajar para DKV. He podido trabajar con Samsung, de hecho, explicando uno de sus nuevos productos hace 2 años, uno de sus nuevos teléfonos. Para Sanitas también hemos hecho una formación súper divertida. BMW tienen una plantilla súper joven, aunque hay mucha rotación, pero es una plantilla que es súper fresca y eso se nota. Y para Adidas, que tienen un propósito, un proyecto mucho más allá de tan solo la marca, ¿no? Sino que, por ejemplo, hicieron una carrera que era Run for the Oceans y tenían un propósito, que era salvaguardar el planeta, salvaguardar los mares que todos ensuciamos. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas organizaciones para ser las más felices del mundo? Pues vamos al último tema. Bueno, cuando miramos la evidencia científica acerca de los factores que más apoyan o confiablemente contribuyen a la felicidad en el trabajo, encontramos 4 pilares clave de las organizaciones más felices. Y tienen en común lo siguiente, es que las 4 han encontrado su propósito. Saben cómo funciona el compromiso en el trabajo. Le dan mucha importancia a la resiliencia y son amables entre ellos. Lo vemos ahora en detalle. Propósito. Han encontrado las empresas felices su propósito y lo han puesto a trabajar. Es decir, han encontrado su objetivo y han dicho, vamos a apostar 100% a esto y que todos los trabajadores, todos los empleados que están en mi empresa, trabajen por y para ese objetivo. Y está clarísimo. No hay medias tintas, no es un clima laboral difuso, sino muy al contrario, todo lo contrario. Es un propósito claro, establecido y que eso al final promueve la felicidad. Punto 2, el compromiso. Conocen las claves para el compromiso en el trabajo. Eso, si queréis más profundidad, en el curso online de Mentes a la Carta lo podéis encontrar. 3, resiliencia. Lo que he dicho, tienen muy en cuenta la importancia de la resiliencia en el trabajo. Resiliencia es una palabra que me encanta y significa básicamente que una persona, una organización o un grupo, un colectivo, se enfrente a la adversidad y que salga reforzada de ella. Y finalmente la amabilidad. En las organizaciones más felices del mundo promueven la amabilidad laboral. Es decir, intentan que sus trabajadores
y sus líderes sean mucho más amables entre ellos mismos y no solo dentro de la organización, sino también con los clientes. Y eso al final, ¿qué pasa? Obviamente se nota. El cliente está mucho más fidelizado, está mucho más satisfecho, no solo con el producto, sino con cómo le han tratado, esa atención al cliente básica. Entonces, si tus empleados son felices, tienes la atención al cliente 100% asegurada. Y de estos 4 pilares, el que yo me voy a centrar hoy, porque no me quiero alargar mucho más, es el propósito, porque es para mí uno de los más importantes, y vamos a verlo un poco con profundidad. Propósito, veis aquí la diana, de hecho, es eso, es dar en el punto clave en el que tú quieres participar en el mundo. Es decir, ¿por qué te levantas cada mañana? Pregunta. Hay un libro genial que recomiendo, que es Ikigai, una palabra japonesa, y es básicamente la raison d'être, es decir, ¿por qué existes? ¿Para qué te levantas de tu cama por las mañanas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu propósito? Entonces, las organizaciones más felices, ya sea un ayuntamiento, una escuela, un instituto educativo o una gran multinacional, tienen un propósito muy claro y definido. ¿Y qué pasa cuando las personas reportan un mayor propósito en el trabajo? Pues eso, que son más felices. No era de extrañar. Y además, tienen más claridad en el trabajo que están haciendo, están más satisfechas con su trabajo, trabajan en unidades o equipos que son mucho más cohesivos y finalmente tienen un mayor sentido de confianza en la gestión. O sea, todo esto es una cosa clave para el bienestar empresarial o de la organización. De hecho, perdonad, hay un economista conductual que se llama Dan Ariely, creo, y sugiere que lo que realmente anhelamos son los incentivos intrínsecos. ¿Y qué es un incentivo intrínseco? Es la apreciación que la persona por la que has hecho algo te da. O sea, las gracias. Si tu jefe te aprecia como lo que eres y no por lo que haces, hay un cambio cualitativo enorme. Y también anhelamos el progreso significativo. Es decir, una de las cosas que más provocan o influyen en la felicidad en las personas en la empresa es la capacidad o el rango de progreso que va a tener esa persona en esa organización X, ¿no? Entonces, si una persona está muy, muy, muy preparada, pero no tiene capacidad o espacio para progresar, esa persona se va a ir de tu empresa. Entonces, dale ese espacio, dales un poco de autonomía para que ellos o ellas se automotiven y se autogestionen para poder progresar a lo largo de sus trabajos y de sus vidas laborales. Y no solo de la laboral, sino también eso, la profesional y la personal. Bueno, más datos sobre el propósito. Según el Global Purpose Index de 2016, este índice del 2016 es una publicación donde colaboraron diferentes firmas, entre ellas LinkedIn, con los investigadores de la New York University. Y las personas que se sienten con un propósito en el trabajo opinan que su trabajo es más satisfactorio. Están más comprometidas en ayudar a las otras personas y entienden que ese trabajo no es únicamente pues, una fuente de dinero o de ingresos o de estatus social, sino va mucho más allá. Otra cosa, el World Happiness Report, famosísimo, del año 2017, nos muestra que no solo las personas que no trabajan son menos felices que las que sí trabajan, repito, las personas que no trabajan son menos felices que las que sí que trabajan. Eso podría deberse al aburrimiento, por ejemplo. Como más tiempo libre tienes, menos cosas o te aburres más. Entonces, si realmente trabajas en algo que te aporte, eso es, vamos, felicidad asegurada. Sino que las personas que encuentran un sentido de propósito para contribuir a un bien mayor son las que reportan más felicidad. Es decir, estamos viendo como la desviación de propósito y la desviación de felicidad van bastante unidas. O sea, son dos ejes que se interponen, o se encuentran en un punto, y este es el punto de las organizaciones. En el ámbito laboral, eso funciona. Es decir, encuentra un propósito, encuentra tu propósito y serás mucho más feliz. La pregunta clave para acabar con el propósito es, más allá del dinero, o sea, más allá de lo que cobras, ¿qué te da el trabajo? ¿Qué te aporta? Piénsalo mañana cuando te levantes por la mañana.
Y finalmente, ahora sí, estamos llegando al final y es la parte que muchos y muchas de vosotras queréis realmente ver. Es cómo incrementar la felicidad en el trabajo. Bueno, parece sencillo, pero hay mucha tela. Es muy, muy, muy complejo y por eso lo divido en 3 niveles. Nivel individual, social y organizacional, ¿vale? El nivel individual sería lo que puedes hacer tú por tu cuenta. A nivel social, lo que puedes hacer tú en relación con los demás, con otras personas. Y finalmente, a nivel organizacional, todo lo que pueden hacer las organizaciones para fomentar la felicidad en el trabajo. Vamos con el primero. Y daré 2 pinceladas de cada uno para no alargarme tanto. Pero básicamente, en resumen, a nivel individual, una cosa muy importante es controlar los hábitos mentales. Es decir, a eso en psicología le llamamos los patrones de pensamiento, pensamiento automático. Es cuando se da una acción, el pensamiento que desencadena en tu mente, ese es el patrón que tú tienes. Entonces, si eso te compensa o no, lo tienes que decidir tú. Hábitos mentales como el optimismo, la mentalidad de crecimiento, el perfeccionismo o la autocompasión. Por ejemplo, yo que soy muy perfeccionista, wow, las personas perfeccionistas está demostrado que somos más propensas a ser adictas al trabajo, somos bastante malas, somos peores que la media separándonos del trabajo, es decir, no me doy tanto tiempo libre, sino que estoy siempre acabando el último ensayo que tengo que realizar y nos cuesta más encontrar el equilibrio entre la vida laboral y la vida de hogar o la vida personal, ¿no? Entonces, cuidado con el perfeccionismo, en este caso yo me lo aplico, pero es una pincelada que doy a las personas que pequen de ser demasiado perfeccionistas. No todo tiene que ser perfecto y mucho menos para ser felices. Autocompasión también es un tema interesante. En general, la investigación encuentra que las personas que puntúan más altas en autocompasión responden con más resiliencia a los eventos negativos, como comentarios desfavorables o fracaso profesional. Cuando hablo de autocompasión, hablo de autocompadecerte, tan fácil como eso. Es decir, de cambiar la retórica que estás usando contigo mismo, tu narrativa propia, y darte un poco más de espacio, de tiempo para recuperarte de las cosas que en un momento te hicieron sufrir. Así que sé más autocompasivo, sé más autocompasiva cuando cometas un error épico en el trabajo, date tiempo, que todo pasa. Seguimos. Una cosa que sonará como un cliché, porque lo es ser tú mismo, ser tú misma. Y eso es igual a ser auténtico, auténtica o fiel a ti mismo, a tus valores. Resulta que a nivel individual hay una cosa que llamamos la actuación superficial y es muy exigente, demasiado. Había una frase que era que las personas actuamos, somos actores en el gran escenario que es el mundo. Pues eso es verdad. Es decir, la actuación superficial exige demasiado, consume unos recursos cognitivos que podríamos estar invirtiendo de otra forma en el trabajo. Y además causa estrés, o sea, lo notemos o no. O sea, sé tú mismo, sé tú misma. Ser más auténtico te va a provocar que rindas más, seas más productivo, más productiva y que al final seas más feliz con lo que haces. Y por eso he puesto esta frase aquí. Autenticidad. Los trabajadores que son fieles a sí mismos se sienten más cómodos y no pierden energía pretendiendo ser otra persona. Eso lo dice Toon Taris, que es profesor de psicología de las organizaciones en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos. Y ¿por qué he puesto este 11% en autenticidad aquí? Bueno, es importante porque 11% es bastante. O sea, los análisis del doctor Taris muestran que la autenticidad en el trabajo representa aproximadamente el 11%, apúntalo, de la variancia entre personas en el bienestar y además está vinculado a los resultados sobre alto rendimiento. Es decir, que si eres un poco más tú mismo o tú misma, ¿de acuerdo? Si eres más auténtico o auténtica, te sentirás mejor. Está demostrado. Concretamente, el doctor Taris nos dice que en un 11%. Ser más auténtica en el trabajo predice menos estrés también y menos experiencias emocionales desagradables. Bueno, todo ventajas. Vamos al nivel social. También 2 pinceladas rápidas, porque no podemos estar toda la noche.
pero dos trucos muy, muy básicos. ¿Habéis oído hablar del mindfulness social, también llamado grupal o corporativo? Pues mirad este caso real, familia. Swiss Air, una compañía aérea suiza, cada día a las 3 de la tarde, todos los trabajadores de su organización se toman 20 minutos para practicar cualquier tipo de conciencia plena. Y es lo que hemos dicho antes, a la mitad de la conferencia. Si te tomas tu tiempo libre para una conciencia plena, no meditación ni mindfulness, estar consciente en lo que haces, si tomas tiempo para un paseo por el parque que está al lado de tu empresa, para ir al comedor, a la cafetería y tomarte tu café con leche, tu té o tu buena comida, lo que sea, y disfrutar de esos 20 minutos, y está demostradísimo que cambia la dinámica de la organización en general. De hecho, un metaanálisis de 2017, es decir, un análisis de un análisis, informó que en todos los estudios, ser más consciente en el trabajo se vincula a una mejor regulación de las emociones, a menores puntuaciones en medidas de estrés, a experiencias emocionales negativas más bajas, menos ansiedad y síntomas depresivos, menos agotamiento, conductas de abstinencia en el lugar de trabajo, como por ejemplo estar ausente del trabajo o dejar el trabajo por completo. Es decir, todos son ventajas si nos ponemos a practicar un poco la conciencia plena en el trabajo. Y se lo puedes llevar a tu empresa, a tu colegio o a tu municipalidad, a tu ayuntamiento, mucho mejor. ¿Y por qué no? Segundo punto, fomentar la amabilidad. A nivel social, es increíble cómo un simple gracias o un disculpa, ser cortés, la cortesía se ha perdido mucho en estos tiempos, puede cambiar también la dinámica de una empresa y es increíble. En resumidas cuentas, podríamos decir que un conjunto de personas es un grupo y un conjunto de grupos podría ser una organización, desde una pyme, una pequeña, mediana empresa, hasta una gran multinacional o una clase de colegio. A nivel organizacional, que es lo que interesa sobre todo a los líderes, a los CEOs que están viendo esta conferencia, para promover la felicidad como un valor dentro de la cultura de cualquier organización, es muy útil los siguientes puntos. Incorporar explícitamente la felicidad en los objetivos o en la misión de la organización. No tiene que ser implícito. Es decir, tienes que demostrar y mostrar a las personas que están trabajando a tu lado que quieres que tu organización sea más feliz. También, ¿cómo hacerlo? Recopilando datos sobre los niveles de felicidad en el trabajo. Si el día 1 de trabajo tus trabajadores son 5 de felices y en el día 40 de trabajo son 6, pues habrás aumentado un punto y eso podrás medirlo. Ahí está donde entra el ROI, el retorno operativo de inversión o los KPIs. Te recomiendo también que reconozcas a aquellas personas que la promueven, que promueven la felicidad. Seguro que tú mismo, tú misma, o conoces a alguien que es feliz, que lleva alegría a la felicidad, perdón, a la empresa, a la organización, que abre la puerta y te saluda y te sonríe con un buenos días, ¿qué tal? Ostras, estas personas, ¿no crees que habría que potenciarlas y no dejarlas como de lado o sin darles más importancia? Hay una empresa, una organización americana que hizo lo siguiente, cogió a las 3 personas, a los 3 líderes, perdón, no eran líderes, 3 personas de la organización de la multinacional que eran más proactivas, más alegres y en principio más felices, y les propuso hacer un seminario para enseñar a toda la organización, a la multinacional, cómo ser felices. O sea, 3 personas que en principio estaban normal y podría haber sido todo como siempre, se les dio la importancia, se les dio la relevancia que realmente tenían. ¿Y qué pasó? Que toda esa organización aumentó su felicidad. Es decir, reconoce a las personas que son felices para que toda la organización lo sea. Y finalmente, a nivel organizacional, ¿cómo podemos aumentar la felicidad? Pues facilísimo, creando o diseñando iniciativas que faciliten la implementación de las herramientas que tú has creado. Eso significa que no solo es incorporar como misión, objetivo, oye, vamos a ser más felices, no solo es realzar a las personas que lo son, sino también ponerse en manos a la obra y decir, oye, ¿qué técnicas, qué métodos, cómo vamos a gestionar la felicidad real para que de aquí medio año, para aquí 3 meses, 6 meses, mi organización sea un poco más feliz? Puedes ponerse a trabajar
y creerse que la felicidad es real, porque la felicidad es muy, muy real. En definitiva, y con eso ya voy acabando, no es, amigos, que haya una sola cosa que solucione todos los problemas, sino que hay una gran variedad de métodos y técnicas que te pueden hacer a ti y a tu organización un poco más feliz. Así que antes de acabar, si eso sería la última diapositiva, pero antes de acabar tengo un regalo para todos los que estáis ahora online, que es lo siguiente. Si os apuntáis en vuestro celular, en una libreta, o entráis ahora mismo en Google y pones tusmemorias.com, podréis descargar esta presentación y la tenéis toda para vosotros, para vosotras, de forma gratuita. Entras en tusmemorias.com y pones el código, mi código, que ya me conocéis como de.alexperience, está aquí escrito, y le dais a validar el código. Entonces, cuando validéis el código, simplemente os saldrá el PDF, os enviarán un enlace y os podréis descargar la presentación tal cual la habéis visto hoy. Y para ir acabando ahora sí, os entrará en la página de mi perfil de Mentes a la Carta. Y bueno, aquí está la foto, el nombre, ¿no? El resumen, las áreas de conocimiento y las conferencias y cursos que doy actualmente. Pero hay una cosa interesante, que es esto, el 4,9. Si me lo podéis subir a 5, la gente me va a contratar, si no, no, ¿vale? O sea, os pedirán, cuando os descarguéis con el código de .alexperience, os descarguéis la diapositiva o la conferencia de hoy, dale un poco a las estrellas y valorad. Si realmente os ha gustado, os lo pido y ya está. Y con eso os doy las gracias y doy paso a Alejandro Ambrat y también le deseo un feliz cumpleaños, que creo que ayer fue su cumple. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atenderme en esta conferencia en casa. Saludos desde España, Barcelona. Gracias, Alex. El hombre feliz